Bien jóvenes. ¿Están observando? Sí, doctor. Sí, doctor, se observa. Vamos a analizar. Si pueden ustedes haber escuchado, hay dos formas como se hace la preparación de los modelos, los trazados. Uno de ellos es la última que estuvo conversando la señorita Luna. Es de un colega de la Cayetano Heredia, el doctor Villares, con un grupo de docentes de dicha universidad, en donde hace en detalle cuál es la secuencia que se debe de hacer para la preparación de los modelos. Y bueno, hay diversas literaturas. Lo que sí quiero dejar en claro es algo. Si bien es cierto, nosotros podemos ver algunos videos de algunos laboratoristas, pero el laboratorista es desde el punto de vista práctico. Esa parte hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos una exposición, porque las prácticas, lógicamente, muchas veces son innovadoras, cambiamos algunos aspectos, que nos puede servir de guía y que nos puede orientar, pero no en sí es la exactitud con lo que se quiere lograr. Entonces hay que tener bastante cuidado cada vez que cojan ustedes alguna información. Mucho más fácil es me pongo a ver un video, escuchar y replico lo que el expositor está mencionando, ¿no? Pero hay que ir a la fuente, a la información de un texto a fin de poder afianzar mejor los conceptos. Si bien es cierto, los conceptos nos van a guiar a conseguir ciertas competencias que ustedes necesitan para desarrollar en su vida profesional, y que probablemente el día a día ustedes le permita ir innovando algunas técnicas y con términos adecuados. Solamente eso quiero mencionarle. Acá ya hemos escuchado una primera exposición donde, bueno, ahí simplemente no vi en realidad los trazos que se deben de realizar para poder hacer la preparación o la elaboración o la confección o la fabricación, como quiera llamarse, de una placa base. Hay que tener mucho cuidado en analizar nuestros modelos antes de poder empezar a trabajar. Y analizar significa encontrar algunos aspectos que yo necesito mejorar, porque no necesariamente todos los casos son iguales. ¿Okay? Miren ustedes, estamos ya entrando a la preparación de la placa base. El texto de Lilia Bortolotti indica inclusive la preparación a nivel de la zona del post-damming, donde ella indica que se debe hacer un rebaje en esa zona, empezando de 0 y llegando hasta 1,5 o 1 milímetro o 2 milímetros en determinadas zonas, para poder hacer y conseguir un mejor sellado periférico. Esa técnica, bueno, ella lo manifiesta en su texto, pero nosotros hemos tomado una impresión y para los que ya han tomado, les consta de que han conseguido una buena retención y en algunos casos no lograron conseguir una buena retención y han tenido que replicar las impresiones para lograrlo, ¿no? Y ahí pasa también por un aspecto muy importante que es la preparación de las cubetas individuales. Más de 2 casos se presentaron en donde la cubeta había sufrido una contracción, no sé si la cubeta o el modelo, y hemos tenido que hacer modificaciones pertinentes para lograr que la cubeta encaje exactamente en el reporte alveolar que yo necesito, que es impresionar y tener la exactitud adecuada. Entonces, hay aspectos básicos como son las características que debe tener las cubetas individuales, la fortaleza y la rigidez.
Por ahí escuché que el grosor es 3 milímetros de una placa base. Imagínense, 3 milímetros de grosor, más voy a exagerar de repente 1 milímetro para hacer el encerado, para el festoneado y elaboración de las arrugas palatinas, del rafe medio y algunos otros reparos anatómicos que yo necesito, que debe tener al término de la construcción de la placa. Entonces estoy hablando de 4 milímetros. Imagínense ustedes un paciente con 4 milímetros de grosor en la cavidad bucal. Eso es un exceso. Eso es un exceso. El grosor mínimo que debe tener es de 2 milímetros. Con eso usted va a conseguir la fortaleza y la rigidez pertinente. Y cuando yo haga el reparo, voy a hacerlo probablemente 0,5, serían 2,5. En la práctica privada, que yo vengo practicando por muchos años, generalmente la placa base yo le doy 1,5. ¿Ok? Más 1, que de repente necesito agregar un poco más de cera. Y para hacer mejor los reparos anatómicos tengo 2,5. Es más que suficiente. Terminado. Pulido va a disminuir probablemente a 2,2 o 2,3, porque siempre en el pulido hacemos desgaste de la superficie y pues lógicamente disminuye. ¿Ok? Eso es en todo el motor. En el sector anterior, de canino a canino, el grosor debe ser de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque en esa zona yo tengo que tener en consideración que va a sentar la punta del talón de la pieza dentaria, o sea, lo que corresponde a nivel cervical en el sector anterior. Entonces, esa zona debe tener menor grosor para poder ubicar yo correctamente las piezas dentarias. ¿Okay? Eso es en primer lugar. Por eso yo necesito que esa cubeta o esa placa base tenga esas características. Exactitud. Se dice que la placa base no debe de rotar. Y no va a rotar efectivamente porque yo voy a hacer una placa base de acuerdo al modelo secundario que yo he tenido. Se dice que la placa base es la réplica de lo que va a ser la futura prótesis. Si yo hago una buena placa base, lo llevo a la cavidad bucal y hago la tracción para ver el grado de retención, si esa placa no se retiene, significa que he tomado mala impresión o que he hecho una confección de una placa base que no tiene las características que yo necesito. Por lo tanto, debe ser desechado y volverlo a elaborar. No vayan a pensar ustedes, jóvenes, que al término ya de la confección propiamente dicho de la prótesis, va a conseguir retención. Eso es mentira. Ustedes tienen que, en este momento, determinar si hay o no hay exactitud de retención. ¿Okay? Bordes suaves, redondeados y bien pulidos. Los bordes de estas placas deben ser redondeados, no agudos. He podido observar en los jóvenes que han estado elaborando sus cubetas individuales los bordes agudos, es decir, simplemente paso yo la fresa o paso yo de repente las piedras montadas para acrílico y hago un desgaste de manera horizontal, pero me queda un borde agudo tanto en vestibular como en la zona que va a estar en contacto con el fondo de surco. Entonces hay que remodelar nosotros esos bordes para que no pueda lesionar a los tejidos del paciente. El espesor de los bordes del paladar deben ser como los de la dentadura terminada. Recuerden ustedes que estos bordes deben tener un acabado que no afecte los tejidos móviles del paciente ni la zona donde va a sentar correctamente
la futura prótesis. Entonces, con esas características, ustedes pues van a poder ya tener claro. Estos son los básicos que yo debo de tener en consideración de una placa base. Ahora, hay otro aspecto de qué material puedo utilizar yo para la fabricación de estas placas base. Acá tenemos 4 materiales. El shellac se utilizó por muchos años. El shellac es muy similar a lo que vendría a ser de repente al agodillo. Pero era una lámina de un grosor de 1 milímetro aproximadamente, que se flameaba y al flamearse, pues esto era moldeable y se colocaba sobre el modelo que nosotros teníamos. Pero lo que ocurre es que esta placa o este shellac no tenía el grado de retención adecuado. Entonces, ¿qué se hacía? Esto es como historia. Se hacía la preparación de un poco de 2 milímetros, 2 centímetros aproximadamente de base y catalizador de pasta cinquenólica. Se untaba en la parte interna, una vez que se había conseguido ya la conformación de este shellac, ¿no?, sobre la superficie basal, y colocaba vaselina sobre el modelo y se tomaba una impresión a este modelo. ¿Ok? Y con eso se llevaba a la boca del paciente y se verificaba la retención que tenía. Hoy en día todavía existe en el mercado para hacer cubetas para tomar impresiones seccionadas, pero ya no tiene la utilidad que tenía en sus primeros años de la aparición de este producto. El otro material que pueden utilizar es el acetato. Los conocen ustedes. El acetato lo llevan a un vacuum, lo conforman y obtienen ustedes una placa base. Y bueno, lo que actualmente nosotros utilizamos son las resinas acrílicas autopolimerizables, ¿no? Y ya en algún momento han hablado de la técnica que utilizan. Yo le voy a dar algunos tips sobre otra técnica que bueno, yo utilizo con mucha frecuencia. Y finalmente la resina de curado con luz halógenas, que hoy en día está también con bastante auge y bastante vigencia. El tema es el costo, ¿no? Si nosotros ponemos en una balanza el acrílico autopolimerizable y los curados por luz halógena, pues lógicamente hay una diferencia abismal, porque para el curado de luz halógena yo necesito un equipo de fotopolimerización especial. En cambio, para las resinas autopolimerizables simplemente yo necesito el monómero y el polímero, ¿no? Bien, entonces teniendo como base ya estos aspectos, vamos a ver sobre los trazados que hemos escuchado nosotros. Una de las primeras exposiciones se habló sobre una línea rectilínea que va desde la zona más posterior hasta el inicio de la zona curvilínea. Lo que no se explicó allí fue por qué utilizamos nosotros esa línea, ¿no? Y es que justamente parte de la zona posterior y llega de un momento en que la línea a la zona de nivel de canino rota hacia la línea media formando una línea curvilínea. Pero allí no se explicó cuál era ese punto de quiebre, de cambio, de rotación. Y es que justamente allí a ese nivel se encuentra pues la línea o la zona canina, que constituye el vértice del canino. En cambio, en la exposición última que se explicó, se trazaron estas líneas que ustedes observan acá en este trazo. Los dos tienen vigencia. Depende, siempre les digo a ustedes, que elijan la técnica que más ustedes crean conveniente por usar. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Y luego también se habló sobre la zona más alta del reborde y se fue desplazando en sentido vertical y en sentido sagital.
Vamos a medida de que esta parte formativa que es importante, a explicar cómo es el trazado, aunque ya tiene referencia de lo que estuvo explicando la señorita anteriormente, pero hay aspectos que no se ha dicho acá, ¿no? Ya ustedes lo tienen claro, ¿no? El hecho de trazar primero, delimitar los reparos anatómicos que ustedes encuentran tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Y uno de ellos es la papila incisal, la tuberosidad del maxilar. Pero ustedes observan dos puntos acá. Un punto en el centro de la papila incisal y otros puntos en el centro, en la zona más alta de la tuberosidad del maxilar. Pero esta delimitación tiene una zona anterior y una zona posterior, tanto en la papila incisal como en las tuberosidades. Y eso tiene un porqué. Y luego de este punto, miren ustedes, aparece un punto rojito en el fondo del surco, en el fondo del zócalo del modelo, y eso también tiene una explicación, ¿ok? Y es que desde este centro hacia adelante, en sentido horizontal, no hacia el fondo del surco, sino en sentido horizontal, se traza un punto a 8 milímetros por delante del centro de la papila incisal. Esto nos refiere el colega Millares. Tiene su explicación el por qué. Pues bien, entonces, lo que aquí ustedes están observando es que no hay, ¿qué cosa? La línea media, ¿verdad? Porque para hablar de este tema, yo tengo primeramente que trazar la línea media, ¿ok? Entonces, a ver, parece que no salió al centro. Vamos a trazarlo en el centro, ahí. Ok. El centro de la línea media, ¿verdad? Esto es el que divide en M arcada derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, esta línea media es importantísima. Ya trazamos la papila incisal y el centro. Lo primero que se traza es una línea perpendicular a la línea media, que observan ustedes, esta anterior, y luego una segunda línea que pasa por el límite posterior de la papila incisal. El límite posterior de la papila incisal. Y se va a formar una intersección entre la línea que viene de la zona posterior a la zona anterior. ¿Ok? Bien, como ya hemos delimitado nosotros también la tuberosidad del maxilar, hemos determinado el centro, ¿ok? Estos dos puntos se unen y tenemos una intersección en la zona anterior. Le pueden poner nombres, números, lo que ustedes crean conveniente. Acá no es cuestión de que fulano de tal dice que este es el punto X y este es el punto Y, etcétera, etcétera. Yo le puedo llamar de repente 1, 2, 3 y 4. Eso, los números, por favor, no se hagan problemas ni las letras. Lo importante es que conozcan ustedes que voy a hacer un trazo en estas condiciones. ¿Ok? Pero miren ustedes, así como en la papila incisal hay una demarcación en el sector anterior y el sector posterior, acá también, en la zona de la tuberosidad, hay un trazo en sentido horizontal que pasa perpendicular a la línea media, que pasa por el límite anterior de la tuberosidad del maxilar, y otra que une los dos puntos del centro de la tuberosidad del maxilar. Y dicho sea de paso, es paralelo a la línea anterior y perpendicular a la línea media. Sencillo, ¿verdad? ¿O ya se marearon? ¿Jóvenes, están escuchándome o...? Nos ha mareado, doctor. Sí, doctor, sí lo estamos escuchando. Sí, doctor, más o menos estamos haciendo una idea. Pues. Está. Ya en la práctica lo van a ver ustedes y es sencillo, ¿ok? Aquí lo que nos interesa es lo siguiente, jóvenes. Esta línea media, el centro de color negro, es lo que va a constituir el centro o la zona más alta del reborde alveolar.
y es donde van a caer las fuerzas masticatorias que van a ser desplazadas a la zona principal de soporte. ¿Ok? Miren ustedes por qué es importante. Y después le voy a decir por qué yo no ubico la línea media o el centro hacia afuera o hacia adentro. ¿Ok? Entonces, esta línea es importantísima. También se explicó acá que hacia adentro y hacia afuera de esta línea vamos a trazar una distancia, algunos autores dicen 4 milímetros hacia adentro, 4 milímetros hacia afuera. Otros dicen 5 hacia adentro y 5 hacia afuera, para determinar el ancho en el sector posterior, ¿ok? Que va de 8 a 10 milímetros. Y a nivel de canino, 3.5, 3.5 y me da 9 milímetros. Y en el sector anterior es 5 milímetros. ¿Ok? Entonces, el centro, vuelvo a repetir, es donde va a tener la cúspide de soporte para los dientes superiores. ¿Ok? Bien. Hasta allí, excelente. Entonces, también se habló acá sobre unas ranuras que se hace en el zócalo. ¿Para qué? Para que me sirva de guía a mí para poder ubicar yo el canino. Es una referencia. Recuerden que el canino, las arrugas palatinas, la arruga más prominentes va a estar orientada también hacia el canino. Es otro reparo anatómico que hay que tener en consideración. Y miren ustedes, estas dos líneas que se van a hacer dos ranuras a este nivel, uno acá, otro acá, y una acá y otra acá. ¿Para qué? Es para hacer la inclinación que va a tener el rodete en esta forma. Miren ustedes. Así. ¿Ok? Esta línea que está acá, en la zona anterior de la tuberosidad del maxilar, significa esta línea de acá. Aquí es el inicio de la inclinación que va a tener el rodete y va a terminar ¿en dónde? En la segunda línea, es decir, en el centro de la tuberosidad del maxilar. ¿Ok? Y recuerdan ustedes que aquí teníamos el centro de la papila incisal, y que les dije que de aquí hacia adelante 8 milímetros, para determinar la inclinación en la zona anterior del rodete del maxilar superior. ¿Ok? Acá habíamos colocado un puntito, que es este de acá, ¿verdad? Ese puntito va a quedar exactamente entre el plano de oclusión y la inclinación que tiene el rodete, que aproximadamente es 15 grados. ¿Ok? Pero todos estos trazos son referenciales. Ojo, ¿se acuerdan que les dije también cuando confeccionaron ustedes sus cubetas individuales que finalmente cuando llevamos a boca del paciente, allí vamos a definir la extensión y algunos han tenido que desgastar, otros agregar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando confeccionamos los rodetes de oclusión y contorno, también ocurre lo mismo. Son referenciales, ¿ok? Recuerden que ustedes que el labio tiene siempre en la zona anterior un poco hacia adelante para lograr conseguir el bermellón del labio que se vea correctamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del surco nasolabial en el sector anterior? Es justamente esto lo que va a determinar, porque va a llevar el labio hacia adelante. Recuerden que cuando no hay piezas dentarias, el labio se va hacia la zona posterior. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos va a graficar este diseño, esta preparación de nuestros modelos. Cuando ya yo los tenga ya diseñado, voy a hacer la extensión hasta dónde voy a
delimitar la extensión de la placa base. Lógicamente, en este caso, debe ser hasta el fondo del surco vestibular, en el caso del superior, y en la unión del límite de los dos surcos amulares, que vendría a ser el postal. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, ya lo delimité la zona superior. Vamos a la zona inferior. En la zona inferior, al igual que en el superior, también delimitamos la papila piriforme, ¿no? Derecho-izquierdo. Trazamos una línea que vaya por el centro del reborde alveolar residual, ¿no? Y nos va a aparecer una línea. Lo que la señorita nos explicó también es acá la línea media en el maxilar inferior. La línea media significa que está justamente en el centro del frenillo labial. Entonces, cuando hacemos este trazado, trazamos una primera línea que pasa exactamente por el centro del borde, de la cima más alta del reborde, en sentido perpendicular a la línea media, lo que ustedes están observando, esta primera línea. Y desde este punto hacia atrás trazamos 3 milímetros, 3 milímetros. ¿Ok? Y trazamos una segunda línea paralela a la anterior y perpendicular a la línea media. Y nos va a determinar una intersección a este nivel. No en el centro, sino a 3 milímetros hacia atrás. Y que vendría a ser el vértice de la cúspide del canino inferior. ¿Ok? ¿Está claro? Y miren ustedes, acá tenemos dos situaciones. Hay el límite anterior de la papila piriforme, lo traslado hacia el lado del zócalo, lo trazo acá. ¿Para qué? ¿Por qué lo voy a trazar? Y es que acá se va a presentar tres situaciones para determinar la extensión en la zona posterior de la placa base. Cuando el reborde alveolar, escuchen bien, cuando el reborde alveolar es 0, vamos a graficarlo. Cuando el reborde alveolar es 0, no hay nada. Cuando el reborde alveolar es mediano, y cuando el reborde alveolar es prominente. ¿Ok? Cuando el reborde alveolar es 0, yo tengo que cubrir toda la papila piriforme. Cuando el reborde alveolar es mediano, yo voy a llegar con la extensión en la zona posterior simplemente hasta el centro de la papila piriforme. ¿Ok? Y cuando el reborde alveolar es prominente, yo voy a llegar al límite anterior de la papila piriforme. ¿Ok? Esa es la extensión. ¿Para qué más nos sirve? Nos sirve a nosotros para determinar hasta dónde debe llegar la cara distal del último molar. Del último molar. Escúchenme bien, jóvenes. Cuando yo digo último molar, podría ser el segundo molar o podría ser el primer molar. ¿Ok? Depende de la distancia que haya entre esta zona y la zona del canino, sobre todo la cara distal. En este espacio yo tengo que ubicar ya sea 2 premolares o 2 molares. Pero si el espacio es más pequeño, yo tendré que colocar 2 premolares y una molar, o de repente 2 molares y un premolar. Por eso no les digo que es la cara distal del segundo molar, porque si no, ustedes van a estar pensando que en ese espacio tiene que ingresar obligatoriamente 2 molares. No es así. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos trabajando nosotros ya el alineamiento de las piezas dentarias. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes?
¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Doctor, dijo en el reborde cero, tendríamos que llegar hasta la profundidad de la papila, dijo. No lo escuché muy bien esa parte. Sí, señorita, disculpe, estaba recibiendo una llamada, disculpe. ¿Cuál era su pregunta, señorita? Dijo que habían tres puntos importantes, el reborde cero, el reborde medio. Y el y en prominente. sí, doctor. En el reborde medio dijo que llegaríamos hasta el punto El centro de la papila piriforme, acá donde le estoy marcando. centro de la papila piriforme. Ah, ya. Sí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? De todas formas, cualquier consulta lo pueden hacer. Y, bueno, los jóvenes que están llevando práctica conmigo, lo aclaramos directamente. Doctor. Y los jóvenes que están en Trujillo, bueno, cualquier pregunta lo pueden hacer. Esta parte que estamos viendo nosotros acá, que ya lo explicó la señorita, para hacer ya lo que corresponde a la placa base, aquí, por ejemplo, yo lo he tomado como referencia, pero no es exactamente lo que se debe de hacer, porque acá no veo extensión hasta dónde se delimita la extensión de la placa base. Y es que yo les sugiero, jóvenes, cuando tomen como referencia ustedes algunas imágenes, se hace con el objetivo de indicar lo que no está planificado. Si bien es cierto, acá hay una planificación de dónde están las arrugas palatinas, dónde está el rafe medio, dónde están los puntos de conflicto, que deben ser aliviados. Una pregunta que escuché de los jóvenes era que por qué se aplicaba, por ejemplo, cera en las zonas de alivio en las arrugas palatinas. Usted puede hacer la demarcación. Si usted observa que esas arrugas palatinas, al momento de ser impresionada, hay alguna zona retentiva, usted lo alivia y le pone cera. Si no, no es necesario aliviarlo. El primer alivio ya lo hizo usted cuando hizo su placa o sus cubetas individuales. Entonces, a estas alturas ya no necesita usted alivio porque va a ir directamente sobre la superficie basal y el terreno protésico donde usted va a colocarlo. ¿Okay? Donde sí puede usted aliviar los puntos de conflicto es en la zona de la tuberosidad y del canino probablemente porque el canino son las últimas piezas que nosotros extraemos, ¿verdad? ¿No? Y en la zona de la tuberosidad muchas veces las tuberosidades son convexas, ¿no? Y allí pues son zonas de conflictos que nos no permite en realidad distender el acrílico una vez que ha llegado a su polimerización. Y en cuanto se refiere a la aplicación, esta es una de las técnicas que se utiliza, ¿verdad? Ya le he dicho que pueden utilizar el Sheila, pueden utilizar ustedes, que le digo, los acetatos, pueden utilizar ustedes la fotopolimerización, pero generalmente más trabajamos nosotros con las resinas autopolimerizables. Esta es una de las técnicas. Yo, por ejemplo, y eso lo vamos a hacer en práctica con algunos jóvenes que deseen y otros aplicarán la técnica que ustedes están observando acá. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo importante es que el producto sea de buena calidad y que cumpla los requisitos mínimos que hemos observado en la primera imagen o en la primera diapositiva sobre las características que debe de tener las placas base. Yo generalmente utilizo en un vasito Dapen, ¿no? Ahora ya son de gomas, utilizo
una porción no, sino a veces solamente utilizo un cuarto de porción del polímero y monómero y lo mezclo en el vasito DAPE o en la tacita de goma. Y luego en consistencia arenosa lo vierto en la bóveda palatina. Y con el pulpejo del dedo, ¿no? Por supuesto con su guante, usted comienza a esparcir desde el centro hacia la zona más alta del reborde. O puedo llegar de repente pasar fuera del reborde, ¿no? Y luego hago una segunda preparación y hago el acabado en la zona vestibular. ¿Ok? Y al mismo tiempo puedo conseguir yo el alisado, lo que ustedes están observando acá, y pues consigo una cubeta individual. Esta técnica es buena, sí, pero demanda más tiempo de trabajo. Lo otro es mucho más rápido. Pero vuelvo a insistir, ustedes van a encontrar N técnicas para elaboración de placas bases, ¿no? Hay otros que lo elaboran y lo dejan que esté en consistencia plástica, muy similar a lo que hemos hecho nosotros en las cubetas individuales, y luego lo aplican y lo contornean, pero lo que hay que garantizar es el grado de retención que debe tener esta placa base, porque ustedes van a verificar después esto en boca del paciente. ¿Okay? Entonces, yo lo dejo a disposición de ustedes. Muy bien, entonces después se hace el pulido, lo que ustedes están observando acá. Esta zona que yo le decía, la cara vestibular que debe tener la placa base, hay que disminuirlo a 1 milímetro para poder ubicar el talón de las piezas de espalda. Y finalmente ya tenemos nosotros las cubetas, las placas bases terminadas, y vamos a hacer los rodetes de colocación, los rodetes de oclusión y contorno. Para esto yo necesito una cera Cavex. Como decían anteriormente la señorita, que generalmente lo colocamos en una platina y medimos 10 milímetros y luego lo hacemos, vamos haciendo un pionono, lo vamos enrollando hasta conseguir un rodete, ¿no? En estas condiciones. No utilizar los rodetes que vienen ya prefabricados. Es una cera pegajosa, no tiene la resistencia que al menor temperatura con la cavidad bucal del paciente muchas veces se distorsiona y todo nuestro trabajo que hemos realizado vamos a tener problemas. ¿Ok? Le hacemos forma de herradura y vamos a colocar lo siguiente. Ojo, acá hay algo importantísimo. Cuando hagan las placas bases a nivel de la zona que corresponde al reborde alveolar, hay que hacerle unas ranuras, unas grietas. ¿Por qué? Para que allí se retenga la cera o la placa, los rodetes de oclusión y contorno al momento de hacer colocado o adicionado ya para conseguir su adhesión. ¿Okay? Lo que ustedes están observando acá, se hace ya la colocación del rodete, ¿no? Se hace la fijación, generalmente, siempre, eso lo vamos a ver en práctica también, yo le coloco una pequeña cantidad de cera en esta zona, bien fluida, luego lo flameo, y finalmente coloco el rodete y comienzo a fijar. Lo importante es que al término, esto es una espátula conformadora, ¿no? Del plano de oclusión, lo que ustedes están observando acá, y se consigue el paralelismo. Pero si no tenemos esta placa, lo podemos utilizar, o esta espátula, podemos utilizar nosotros nuestra espátula para yeso, el metálico, ¿ok? Y vamos a conseguir un rodete conforme. Miren ustedes la forma que tiene el rodete. Yo he podido observar, bueno, en el caso de los últimos ciclos que hemos estado llevando de manera virtual, que solamente los rodetes lo aplicaban y acá le dejaban una cinturita de una quinceañera, de tal manera que todo el resto era descubierto y acá había una angulación. ¿Okay? Eso no es el caso, tiene que ser uniforme desde el fondo de surco hacia el plano de oclusión. ¿Okay? Lo que acá se ha conseguido, esto es el plano de oclusión.
Y según la literatura dice que desde el fondo del surco en la zona anterior hacia el plano de oclusión debe haber 22 milímetros y en la zona de molares debe haber 18 milímetros en el superior, ¿no? Entonces, eso ya son acabados que lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a ubicar finalmente en la boca del paciente. Y ahí vamos a ver nosotros si necesitamos hacer algunos retoques, eliminar cera o agregar cera. ¿Okay? Entonces, son dos momentos que se van a presentar. Finalmente, lo que quiero indicarle es que estos puntos guías que ustedes habían graficado, que tanto trabajo nos ha costado, hacia la zona anterior, lógicamente, es el centro que vamos a trazar nosotros en los rodetes. Eso también se va a ver en práctica, es una línea que aparece acá, justamente tomando como referencia estos puntos que ustedes han determinado. Y en la zona posterior debe tener 8 milímetros. Miren ustedes, en la zona de caninos, 9 milímetros. Y en la zona, disculpen, 8 milímetros o 10 milímetros en la zona de molares. En la zona de canino debe tener 7 milímetros, 3.5, 3.7 milímetros. Y a nivel de la zona anterior debe tener 5 milímetros. ¿Okay? Muy bien. Y esto es ya terminado. Miren ustedes, 22 milímetros desde el fondo hacia acá. Miren ustedes, la inclinación es el punto que hemos graficado desde el centro de la papila incisal hacia adelante. 8 milímetros es la que nos va a dar la inclinación de 15 grados. Y en la zona de molares, recuerden ustedes, el límite anterior de la tuberosidad y el centro de la tuberosidad para determinar la inclinación que debe de tener. ¿Y por qué es importante esta inclinación? Esto ya lo sabe, es para llevar el labio hacia la zona anterior. Esta zona, ¿por qué? Recuerden que ustedes que a este nivel encontramos nosotros la papila piriforme. Y la papila piriforme no es de 90 grados, es inclinada. Si ustedes lo ponen a 90 grados, el paciente se va a quedar, cuando lo lleven a boca e instalen el superior e inferior, se va a quedar con la boca abierta. Y van a estar desesperados ustedes por qué se quedó con la boca abierta. ¿Ok? Y miren ustedes, en el caso del inferior, depende, ya les dije, de el tipo de reborde que ustedes hayan encontrado en sus pacientes. La zona anterior, 18 milímetros, desde el fondo del surco hacia arriba, y a nivel de molares, o a nivel de la zona posterior, que en este caso vendría a ser la papila piriforme, de acuerdo al tipo de reborde. Bien, jóvenes, hasta acá llegamos con la clase y nos estamos viendo la próxima semana ya. ¿Para qué? Para hacer la determinación de la dimensión vertical, el plano de oclusión y los registros que nosotros necesitamos para poder hacer el montaje de los modelos en el articulador semi ajustable. Bien, el tiempo se ha agotado, jóvenes.